Vaya, qué alegre poder estar nuevamente empezando una semana hoy, lunes 23 de agosto, acá, ¿verdad, Sandy? Junto a todos ustedes en TN23 en su programa de análisis a la medida. Por cierto, ahora te saludo como corresponde. Sandy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches, buen inicio de semana para ti y para ustedes que nos acompañan y nos honran con esa sintonía para poder conocer esos temas que marcan el inicio de semana. Es correcto, bueno, y hay una preocupación, yo creo que en todo el mundo, pero en el caso de Guatemala hay una preocupación muy grande, proyecciones que se hacen de posibles fallecidos de aquí al mes de octubre, noviembre por COVID-19 en nuestro país, si seguimos como va marcando la tendencia en ascenso. Así es, veamos entonces este tema, comencemos con esta preocupación. ¿Qué pasaría entonces en octubre si seguimos de esta forma? Veamos el contexto. Un estudio estadístico que ha realizado el Ministerio de Salud basado en el modelo estadístico que utilizan epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud prevén para octubre 140 muertes diarias por COVID-19, pues la situación se ha agravado ante la presencia de variantes y principalmente por Delta y Lambda. A ver, esa es una situación difícil y es el escenario en donde si no hacemos nada, esto desgraciadamente por las características de contagio que tiene la variante Delta y la variante Lambda, que sabemos que son de alto nivel de replicación y que requieren de unos tiempos mínimos de contacto para contagiarse, pudiera ser un escenario real. Si tomamos conciencia, si cumplimos con las normativas que están establecidas a través de los semáforos y si de alguna manera tenemos claridad de que estamos en un momento de altísimo riesgo y si no tengo nada que hacer en la calle y yo prefiero quedarme en mi casa, es muy probable que lo hemos hecho antes, porque no es ajeno a Guatemala. Los guatemaltecos fuimos muy disciplinados y logramos contener todas las olas que vinieron antes por nuestra disciplina y porque de verdad teníamos ese temor a la pandemia. En este momento pues es pedir lo mismo, una actitud de protección en la que sepamos que en la medida que yo me cuide, cuido a los míos. El llamado de las autoridades es a mantener las medidas que desde el año pasado se han dado a conocer en repetidas ocasiones. Y aunque la utilización de la mascarilla es fundamental, no es suficiente si no se respetan los aforos. Y asumimos que realmente en una situación de pandemia la autorresponsabilidad de cada uno de los ciudadanos es importante, ¿verdad? Todos damos por sentado que la mascarilla no la debemos de usar y hay que seguir con esas medidas, son mínimas, nos piden poco, así que eso ayudaría menos contagios. Mientras sigamos en la misma postura de seguir sin respeto a los aforos, eso fue un estudio hecho desde hace mucho tiempo, lo tenemos vigente desde hace muchos meses. Mientras no se respeten los aforos, mientras la población quiera seguir haciendo lo que quiere ante una situación mundial, pandémica, no necesitaríamos realmente que nadie nos diga nada. Nosotros tomaríamos los límites necesarios para evitar los contagios, ¿verdad? En los últimos días se registraron 2 muertes de personas en plena vía pública. Esos decesos fueron asociados al COVID-19. Una de las personas estaba a la espera de un resultado del virus, mientras que la otra murió atravesando una pasarela en la calzada San Juan. Me gustó bastante, Sandy, televidentes, el concepto de la autoprotección, porque creo que ese es el concepto que tenemos que ir fomentando hoy por hoy, aunque lo hemos venido haciendo desde hace más de año y medio acá en A la Medida, pero hoy más que nunca, ¿no? Porque esto, para que sea macro, debe de empezar por lo micro, y lo micro empieza con uno mismo. Lo micro empieza, ¿verdad, Sandy? Con uno, con su familia, con su círculo familiar, y de ahí esto ya se puede ir haciendo grande. Lo mismo con las empresas, lo mismo con las instituciones públicas. Si todas cumplen con exigir el respeto de estas medidas de bioseguridad, la cosa puede empezar a cambiar. Totalmente, Julio. Mira, la verdad es que es preocupante la situación. Hemos conocido cómo está pues viviéndose esta enfermedad en los diferentes hospitales. Así es. Ya hay varios
laboratorios que han colapsado, que están cerca incluso de llegar al colapso, y vemos que los pacientes siguen ingresando. ¿Cómo le dices no a una persona si ya no tienes espacio? Han buscado la forma de poderlos atender. Hablamos de casos que son moderados y que son graves, imagínate, que son los que más necesitan estar entonces en los hospitales para recibir la atención que sea oportuna y evitar también así muertes. A pesar de ello, hay muchas personas que igual llegan de un estado ya muy crítico porque... Y es difícil hacer algo, ¿eh? Exacto, entonces es complicado, Julio. Sí, Sandy. Vamos desde este punto, ¿no? En las medidas en que nos cuidamos, que mantenemos entonces esas medidas de bioseguridad, estamos fallando. Pero también cuando nos da y tenemos ciertos síntomas, fallamos porque llegamos a un hospital en muchas ocasiones cuando ya la situación está muy complicada y a veces se hace muy difícil para los médicos, a pesar de toda su experiencia, a pesar de todos sus conocimientos, hace difícil poder tratar los casos porque ya van muy avanzados. Van muy avanzados, así que la pregunta debería ser una pequeña autorreflexión de cada uno de nosotros. ¿Cómo estuvo este fin de semana? ¿Estuvo usted guardando esas medidas de bioseguridad? ¿Estuvo usted resguardado en casa? ¿Evitó las aglomeraciones, si habían aglomeraciones? ¿Evitó los lugares concurridos? Si no lo hizo, el llamado es para que empiece a hacerlo ya, ahora mismo. Y si lo hizo, para que continúe con esa actitud. ¿Me permites? Vamos a presentar unos datos. Adelante, Yuri. Claro que sí. Véalos, por favor, usted allí en pantalla. La semana pasada, por primera vez, Sandy, desde la llegada del coronavirus a Guatemala, se superó la barrera de los 5,000 casos diarios, al menos de los que fueron reconocidos el 18 y el 19 de agosto. Específicamente, el 18 de agosto fueron identificados 5,826 nuevos casos de COVID-19 y el 19 de agosto 5,243. Además, el 20 de agosto se registraron 78 personas fallecidas en Guatemala, la cifra de fallecidos más alta registrada en un día. Los datos siguen mostrando una grave alza de contagios que se han extendido durante las últimas semanas. A ver, quiero que entendamos bien el concepto que estamos analizando hoy. Es decir, hemos hablado por muchos meses del COVID-19, de las distintas variantes, de la vacunación, de esto y lo otro. Hemos hablado de la cantidad de contagios, cómo ha subido, pero hoy estamos hablando de datos. 78 personas que murieron un día la semana pasada, el 20 de agosto. Y datos y proyecciones de las autoridades de salud y de la OMS que nos indican que de seguir así, para, como lo decíamos al principio, octubre, noviembre, podríamos estar hasta en 140 fallecidos. Y eso es dramático realmente. Totalmente, Julio, es muy complicado porque vemos entonces que no hay mucha esperanza, pero todos estos pronósticos los podemos cambiar, los podemos revertir. ¿Y cómo? Cuidándonos, extremando las medidas de bioseguridad para poder entonces de esta manera no llegar a estos extremos, pero si seguimos así, incluso te diría, las proyecciones que se están haciendo se van a quedar cortas. Podrían ser mayores todavía porque hemos visto, ¿no?, casos de lo que yo ya le llamaría terquedad, necedad, de poca disciplina social. Veíamos ahí en las imágenes que han estado acompañando esta información a aglomeraciones en lugares tan emblemáticos de la ciudad capital como la Sexta Avenida, cosa que habría que evitar. Personas que llevan la hamaca de papada, ¿verdad? Incluyendo una persona que está ahí aparentemente con una Biblia en mano predicando, me parece que se quita la mascarilla. Y así podemos ver, si vamos al interior de la República, muchos casos de personas que ya ni siquiera llevan la mascarilla, lo utilizan y ahí van con sus niños. Sandy, hay mucho relajamiento social y parece no haber una preocupación por una enfermedad que está contagiando y que lamentablemente está matando personas. Exactamente, Julio. Mira, la combinación de no cumplir las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el constante lavado de manos, la desinfección, el uso correcto de la mascarilla y aparte de eso, que no se quieran vacunar, no hombre, es que esto todo apunta a una tragedia. Es una receta perfecta para que la cosa siga evolucionando, pero evolucionando desde el punto de vista negativo, tal y como estamos ahora. Es decir, hay responsabilidades aquí que tienen que segmentarse, es decir, hay responsabilidades de las autoridades de salud, claro, ¿no? Y esas responsabilidades es tener un plan de vacunación, una distribución efectiva, eficiente, eficaz de la vacuna, el poder tener la vacuna, como ya se tiene en este momento, para poder, obviamente, aplicarla a los guatemaltecos en los distintos grupos etarios. Pero también hay una responsabilidad en el ciudadano guatemalteco, ¿no? Que primero debe de cuidarse, primero tiene que tener conciencia y primero tiene que saber que el cuidarse no es por una cuestión de capricho, es simple y sencillamente que cuida su vida y la vida de los suyos. Si solamente hiciéramos eso, cuidar nuestra vida y la vida de los nuestros, pero lo hiciéramos todos, nos cuidaríamos automáticamente unos a otros hasta sin quererlo.
Sí, totalmente. Mira, Julio, si nosotros guardamos las medidas, sabemos que el riesgo igual va a estar, pero va a ser menor. Menor. Pero si no nos cuidamos, si no nos importa la verdad de esta situación, si no nos vacunamos, tampoco el riesgo es mayor y vamos a afectar a otras personas. Entonces, por eso hay que ser conscientes de que el virus está, el virus no ha desaparecido. Y por lo tanto, nosotros tenemos que continuar con esas medidas. Hay que valorar nuestra vida, nuestra salud y sobre todo también la de las personas que nos rodean, Julio. Claro que sí, Sandy, así es. Y vaya si no es un virus rebelde. Vamos con más datos y por eso tantas variantes que han surgido. En total se han registrado 428,000, en este caso, a 7 casos de personas que desde el inicio de la pandemia se han contagiado de COVID-19. Lastimosamente hay que decir algo, 11,516 de estas personas han fallecido por esa enfermedad y la tasa de mortalidad, hombre, escuchen ustedes esto, ha llegado a 65.1 fallecidos por cada 100,000 habitantes y la letalidad es del 2.6%. Así que estamos hablando de algo que es una amenaza para nuestra vida, una amenaza para el día a día, una amenaza para la humanidad, pero hoy por hoy una amenaza para nosotros los guatemaltecos. Y nosotros los guatemaltecos tenemos que empezar a hacer algo. Y por supuesto esperamos definitivamente también esas medidas que las autoridades de salud, el gobierno mismo y todos los que puedan estar involucrados acá, desde el ICS, el ejército que también está apoyando en todo esto, pues puedan hacer para que la población pueda estar inoculada. Totalmente, Julio. Es importante que si usted tiene la posibilidad de vacunarse, si está dentro de los rangos que ya está abierta la inscripción, lo pueda hacer. Ahora hay más facilidad para poderse vacunar. Hay muchos centros que están funcionando a demanda y que no es necesario esperar que le llegue el mensaje para que usted llegue. En el interior del país la situación es diferente, pero incluso he conocido a personas que del interior han venido y han viajado a distintos puntos con el interés de poderse vacunar. Pero eso sí, también las autoridades, ahí va la responsabilidad de poder acercar esa vacunación a la población, porque no todas las personas tienen la posibilidad de viajar hacia la cabecera departamental o a la capital para poderse vacunar y están todavía a la espera de ser inmunizados. Entonces es importante que también las autoridades puedan extender ese plan nacional de vacunación, que los alcaldes puedan apoyar, porque de verdad son autoridades y tienen que dar ese apoyo al Ministerio de Salud para que sus pobladores puedan tener la oportunidad de vacunarse, de protegerse contra el COVID-19. Así es, y suspender a nivel de las autoridades locales, es decir, de los alcaldes que mencionan, todo tipo de actividad donde vaya a haber alguna aglomeración. Que viene la feria, pues que venga el otro año, ¿no? Porque este no es el momento de estar celebrando nada. Así que casi para ir terminando este tema, un fenómeno que he podido ver, es decir, algunas personas dicen que han hecho largas filas y han esperado por muchas horas. Otros dicen que lo han hecho de una manera muy rápida. Esto depende, usted tiene que ver esa situación. Pero también una cosa que sí es cierta, y esto no es solo en Guatemala, sino que en el mundo, hasta en los países más desarrollados, está costando, ahora que hay vacunas, que la gente vaya a vacunarse. Es una cosa que parece ilógica, pero así es. Así es. Usted no pierda el tiempo, vaya a vacunarse. Así es. Julio, vamos cerrando este primer tema de análisis, pero regresando hablaremos de esas personas que tienen que enfrentar a la justicia, pero fuera de nuestro país. Perfecto, la extraditación no cambie, ya sabe que nosotros somos a la medida. El gobierno de Estados Unidos en los últimos 3 años le solicitó a las autoridades de Guatemala la captura y posterior entrega de algunos ciudadanos para que enfrenten un juicio por la comisión de algún hecho ilegal en suelo norteamericano. Según datos proporcionados por el sistema penitenciario, del 2 de febrero al 10 de agosto de este 2021, Guatemala entregó a 16 ciudadanos a las autoridades estadounidenses para que enfrenten un juicio, la mayoría por actividades relacionadas al transporte, almacenamiento y venta de drogas en el país del norte. La pandemia de la COVID-19 atrasó la extradición de algunos privados de libertad, quienes ante los tribunales tercero y quinto de sentencia penal aceptaron ser entregados a la justicia de Estados Unidos y renunciaron a toda acción legal que pudieran presentar.
Este es el caso de Marco Antonio Guerra Galindo, alias Granjero. Fue capturado por las fuerzas de seguridad en diciembre del 2019. Por la pandemia mundial, su entrega se atrasó varios meses. El 10 de agosto de este 2021, el sistema carcelario coordinó un total de 5 traslados de la cárcel de Mariscal Zavala a la Fuerza Aérea Guatemalteca en la Zona 13 para entregar a personal estadounidense a 5 privados de libertad requeridos por Estados Unidos para enfrentar un juicio. La mayoría de extradiciones son por actividades relacionadas al narcotráfico. Un sospechoso fue enviado a Estados Unidos por haber cometido un supuesto homicidio en el estado de California. Otro detenido fue extraditado a México. Se trata de Hugo Fernando Ruiz. La última entrega que hizo el sistema carcelario se trata de Álvaro Rodolfo Oliva Reyes. Fue capturado por la Policía Nacional Civil en enero de este 2021 en La Fragua, Zacapa. ¿Sabes de qué me recuerdo, Sandy, cuando vamos a hacer el análisis de este tema? Los inicios cuando empecé allá, ya no sé ni en qué año, a dar clases en la universidad. Derecho Internacional Público, la primera materia que me asignaron. Y aquí hay que hablar de uno de los grandes temas del derecho internacional público, el relacionamiento entre estados a través de la extradición. 2 tipos de extradición reconoce la legislación internacional. La legislación activa, cuando un estado, en este caso por ejemplo el estado de Guatemala, le requiere a otro con el cual tiene que existir un convenio bilateral de cooperación para materia de extradición que le entregue a un delincuente. Y hoy estamos hablando de la extradición pasiva, cuando el Estado de Guatemala, a requerimiento de otro Estado con el cual mantenemos un convenio de extradición vigente, entrega para que la justicia de ese país pueda juzgar a estos delincuentes. Y en este caso estamos hablando de 17 personas, 16 que han sido entregados en extradición pasiva a los Estados Unidos de América y 1 a los Estados Unidos mexicanos. Este punto es importante, Julio, porque sabemos que la extradición no se ha firmado con todos los países. De hecho, hay ciertos países con los cuales no se tiene y que también en muchas ocasiones cuando una persona es requerida o se tiene la sospecha de o fuga de información en este caso, también son los lugares donde primero acuden, ¿no? Para evitar esa extradición. Y quisiera que nos pudieras dar algunos ejemplos, Julio. Sí, claro, Sandy. De hecho, tratados de extradición, cuando uno revisa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ahí tiene que estar publicados por cuestión legal, no tenemos muchos y tenemos con algunos países que nos pueden parecer hasta extraños. Por ejemplo, el hecho de que tengamos un tratado de extradición vigente con Bélgica, uno dice, no hay mucho relacionamiento. De hecho, no tenemos ni siquiera una representación diplomática formal, más que un consulado. Pero tenemos tratado de extradición vigente, por ejemplo, con lo que es España, con lo que es Estados Unidos, los Estados Unidos mexicanos. Tenemos tratado de extradición con otras repúblicas como la República de Argentina, pero el listado de países con los cuales podemos hacer esta extradición activa o pasiva realmente es corto en un concierto de naciones que al día de hoy ya sobrepasa los 200. Tú revisas si tenemos convenios de extradición con algún país asiático, no lo tenemos. Revisa si tenemos convenio de extradición con algún país de Oceanía o de África y tampoco lo tenemos. Estamos hablando de alrededor de unos 15, 20 tratados de extradición apenas. Julio, ¿cuáles son entonces esos principios básicos o esas bases que se van sentando para la firma de un convenio de extradición? Porque como tú mencionabas, no son muchos los que se tienen, pero ¿de qué depende? Si la relación, por ejemplo, con varios países asiáticos no es mala, hay relaciones bilaterales en temas comerciales, por ejemplo, pero en este tema no. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende mucho de uno de los factores de la seguridad en el marco general de la seguridad pública, es decir, de la diplomacia como primer ente de seguridad nacional. Pero, por ejemplo, tú lo has dicho muy bien, con algunas naciones, como por ejemplo lo que es China, Taiwán, tenemos una extraordinaria relación diplomática entre Guatemala, pero acuérdate que solo son 11 países en el mundo los que reconocen como nación, como país, a China, Taiwán. Entonces, no se puede, hasta que no sea una nación completamente definida en el marco y en el seno de las Naciones Unidas, el poder hacer esto. Se tiene que hacer únicamente con aquellos países que están reconocidos en el ámbito mundial por la mayor cantidad de naciones como eso, ¿no? Como una nación. Entonces creo para responder a tu pregunta, Sandy, que lo que ha faltado es a lo largo de los años tener un mejor relacionamiento preventivo en lo diplomático para decir, ¿saben qué? Aunque ahorita no hemos tenido necesidad, hagamos y firmemos un tratado de extradición, porque ustedes lo pueden necesitar o en todo caso nosotros. Ahora, la pregunta es, Sandy, ¿qué tan bueno es que la justicia de Guatemala entregue, por ejemplo, a estas personas mayormente acusados de narcotráfico
a la justicia norteamericana o ser juzgados aquí en Guatemala. ¿Qué es lo mejor? Ser juzgados en otra parte, pero aparte de ello es que hay que cumplirse con ciertos requisitos, Julio, en el tema de cumplimiento entonces de sanciones, porque alguna persona puede decir, bueno, ¿por qué no enfrentan la justicia rápido en Guatemala y luego en Estados Unidos? Ese es un tema que también, porque primero tienen que cumplir aquí su condena y después irse, no debe existir esa confusión entonces, ¿no? Sí, es correcto, lo que dices es muy correcto. Antes de los datos, si la persona fue capturada aquí, aprendida aquí, porque tiene delitos en Guatemala, primero se juzga, se cumple la condena en Guatemala y después se entrega en extradición. Esto es algo que hay que ver. Vamos con unos primeros datos para entender esta situación de una mejor manera, Sandy. La extradición es el acto por el cual el Estado guatemalteco entrega a un individuo, de acuerdo a un tratado vigente, a otro Estado que lo está reclamando con el objeto de someterlo a un proceso penal o para el cumplimiento de una sentencia. Ya dijimos que existen dos tipos de extradición. La activa, cuando el Estado de Guatemala requiere a otro Estado la entrega de un delincuente, y la pasiva, que es de la que estamos hablando hoy, cuando es el Estado guatemalteco quien recibe la petición de otro país para entregar a algún delincuente a efecto de que sea castigado allá. En el caso específico de lo que estamos hablando, personas que están siendo acusadas por el tema de narcotráfico, particularmente te digo, sí prefiero que sean sometidos a la justicia norteamericana. Número uno, porque es más objetiva, es más rápida, es más ecuánime, es más justicia como ¿Con menos tal, privilegios? Con menos privilegios. Mira, el Chapo Guzmán es el Chapo Guzmán, pero ¿cómo lo tienen? Entonces, eso es muy importante. En cambio, aquí es todo más permeable, más maleable, y aún dentro del sistema carcelario, bueno, pues la corrupción es enorme. Exactamente, por eso son los puntos entonces por los cuales en ocasiones también se aceleran, ¿no?, estos procesos para una extradición. ¿Cuál es el procedimiento legal, Julio, que se sigue? Porque no solamente es captura y bueno, se lo llevan, hay que cumplir con ciertas bases. Sí, obviamente por la vía diplomática, porque esta es una cuestión de derecho internacional público, tiene que llegar la notificación a Guatemala de la extradición de X persona. Llega de Estados Unidos, entonces ya se pasa formalmente al sistema de justicia. La persona, si ya está aprehendida, ya está capturada, en el sistema de justicia guatemalteco, como lo dijimos, tiene que someterse, porque si fue capturada aquí es porque tiene algún procedimiento pendiente con nuestra justicia, terminar ese proceso, que de hecho se puede hacer también hasta de una manera rápida, si se quiere, y posteriormente hay una audiencia. Eso tampoco es así de sencillo. Hay una audiencia donde a la persona se le notifica el tema de la extradición y puede oponerse, porque se puede oponer legalmente a ella. Por supuesto, se sigue el proceso y al final de cuentas, por el tratado vigente que hay en el otro país, si viene con todos los pasos de ley que se requiere en esta parte del derecho internacional público, no hay otra opción más que entregarlo al país que lo requiere si se cumple, como te repito, todos los requisitos legales. A nivel de defensa, por ejemplo, ¿qué tanto se puede parar un proceso de extradición? Porque si la persona dice, no, yo no quiero ser juzgada en otro país que no sea el mío y me quiero quedar aquí, hay recursos de que también se pueden ampliar y se va dilatando también el proceso. ¿Qué tanto se puede tardar? Aquí tú has dado la respuesta. Puedes atrasar el proceso de extradición a través de recursos como, por ejemplo, que vengas y recuses a un juez, que vengas y que sometas esto a un amparo, que vengas y hagas algún otro recurso de revisión, alguna situación así, lo puedes hacer. Pero esto únicamente lo que va a hacer es retrasar el proceso, porque de lo contrario no serviría de nada que tuviéramos tratados vigentes de extradición. Si todo está en regla en Guatemala y en el otro país y el sujeto está plenamente identificado de que se trata de él y verificado también por agencias internacionales como la Interpol de Estados Unidos y de Guatemala, simple y sencillamente se entrega. ¿Se puede dilatar, como has dicho, en el proceso penal guatemalteco? Sí, un año, año y medio, pero igual se tendrá que ir. Julio, ¿todos los delitos tienen marcado entonces el proceso de extradición o hay algunas excepciones? Hay excepciones de delitos, digamos, menos graves. El proceso de extradición, antes de presentar los otros datos, está para delitos que son de altísimo impacto. Por ejemplo, los asesinatos, el narcotráfico, la trata de personas y la trata de armas también, entre otros delitos particularmente graves, cuando se atenta contra la vida y estos que mencioné. Vamos con otros datos. Adelante. Claro que sí, y usted por favor aquí los va a poder ver en pantalla. El artículo 27 de la Constitución en su segundo y tercer párrafo define la extradición así: la extradición se rige por lo dispuesto en los tratados internacionales. Ahora, las excepciones que Sandy mencionaba.
Por delitos políticos no se puede aplicar la extradición a guatemaltecos, quienes en ningún caso van a ser entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en los tratados o convenciones con respecto a delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. En el Código Penal, el artículo 8 reza: la extradición solo podrá intentarse o otorgarse por los delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. El jus gentium, que es el derecho internacional público, se basa precisamente por esa buena relación entre países, ¿verdad? Por eso el derecho de gentes, que es el jus gentium, se basa si existe precisamente esa reciprocidad, si el otro país tiene también esa especie de cortesía con el Estado de Guatemala, llamémosle así, cuando Guatemala requiere, por ejemplo, un proceso de extradición para traer a alguien acá. Generalmente, obviamente, siendo Estados Unidos muy próximo a Guatemala y siendo Estados Unidos el principal destino de la droga, y en Guatemala, México y otros países estar operando los cárteles de la droga, la extradición es contraria, ¿no? De estos países hacia el norte. Sabemos que pues estas 17 personas que han sido extraditadas hacia Estados Unidos y México, en este caso, pero hay otras solicitudes, Julio, que están pendientes. Una de ellas, por ejemplo, y muy sonada, es la del hijo de Guayo Cano, ¿no? Que está pendiente de resolverse. Así es. En este proceso también se ha dilatado un poco, que era lo que hablábamos, las estrategias que se van utilizando. Pero que al final, pues, la solicitud sigue firme también por parte de Estados Unidos. Yo creo que en el tema del hijo de Guayo Cano va a pasar lo mismo que en el tema del fantasma, ¿te recuerdas? Que trató por todos los medios legales que puso el retardar ese proceso de extradición hasta que se dio cuenta, y hasta por propio consejo legal probablemente de sus abogados de defensa técnica, que ya no tenía ningún sentido, porque de todas maneras iba a terminar preso en Estados Unidos. Y al final de cuentas puede ser mejor hasta para los mismos solicitados en extradición que lleguen pronto a la justicia norteamericana, porque también allá recordémonos las otras figuras jurídicas que ellos tienen. Puede ser que sean la cabeza de la estructura, digamos, de narcotráfico aquí en Guatemala, pero no la cabeza de toda la megaestructura internacional. Entonces pueden convertirse, llamémoslo para entendernos, en una especie de colaboradores de la justicia norteamericana y tener ciertos beneficios. Exactamente. Le hemos explicado entonces todo el proceso de extradición, cómo es que se marca dentro del derecho internacional para que también de esta forma pues ustedes vayan conociendo más acerca de cómo se llevan a cabo estos procedimientos. 17 personas han sido extraditadas, especialmente Estados Unidos, México tenemos un caso y pues algunas que están pendientes de resolverse. Finalizamos este tema. Me parece bien, Sandy. La rehabilitación para la reinserción social es el éxito en todo centro carcelario, sea de mayores o en este caso de menores, ¿no? Y es lo que la SBS está tratando de implementar. Vamos a analizarlo, a ver qué tal está. Exactamente. ¿Se podrá reinsertar a estos jóvenes entonces acusados de cometer diversos delitos? Algunos sicarios desde los 9 años. Imagínate. Vamos a regresar con este análisis. Le invitamos a que continúe con nosotros. Correcto, no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida. Francisco Molina, titular de la Secretaría de Bienestar Social, comentó que se trabaja en el nuevo modelo de gestión juvenil, además de remozar una de las instalaciones del Centro Especializado en Reinserción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Estamos terminando de remozar por instrucciones del señor presidente también el nuevo Centro Especializado en Reinserción. Este es un centro de régimen cerrado. En este centro vamos a tener jóvenes catalogados de alta peligrosidad y este centro va a tener la capacidad de albergar 300 jóvenes en conflicto con la ley penal. Este es el régimen cerrado y con esto ya cumplimos los 3 regímenes que necesita la ley en Guatemala, que es el de medidas socioeducativas, que es el régimen abierto, el semicerrado, que es el casa intermedia, y el cerrado, que es el Centro Especializado en Reinserción. El funcionario comentó sobre el programa Familia Sustituta, el cual forma parte de las acciones de fortalecimiento con la niñez y adolescencia que está bajo el resguardo del Estado. El otro programa que quiero hablar es el programa de familias sustitutas. Este programa de familias sustitutas es muy importante y ha venido a ayudar a todos los niños, niñas y adolescentes que están en hogares de protección. ¿Qué son estas familias sustitutas?
son familias guatemaltecas que quieren apoyar a estos jóvenes. ¿Y cómo los van a apoyar? Se inscriben en la Secretaría de Bienestar Social llenando ciertos requisitos, los cuales no son complejos, pero sí los deben de llenar, de manera de que en lugar de que un niño esté institucionalizado en uno de estos hogares, que sabemos que la institucionalización de los niños y de las niñas es el último ratio, la última opción que tenemos nosotros como entidades de gobierno. Entonces, este nuevo programa lo que hace es que el niño no esté en los hogares de protección, sino que esté en un hogar de cualquier guatemalteco, de manera que se le pueda dar ese amor de una familia. La Secretaría de Bienestar Social pone a disposición el número de teléfono 33760842 para información relacionada al programa Familia Sustituta. En el tema de seguridad, ya sea de adultos o seguridad de menores y adolescentes, Sandy, definitivamente lo más exitoso se llama prevención. Pero sabemos que países como Guatemala no somos preventivos, sino que somos reactivos. Entonces, ante esa situación de que somos reactivos, creo que la mejor forma de poder reorientar la vida de estos jóvenes y la mejor forma de poder evitar más daños a la sociedad guatemalteca es apostar todos los recursos que se tengan para la rehabilitación de quienes se pueda, porque no con todos es posible, y la reinserción social. Entonces, ese es el camino que está tomando, entiendo yo, la Secretaría de Bienestar Social, y creo que puede llegar a ser un camino correcto, pero esto va a requerir mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo y mucha colaboración interinstitucional para que sea efectivo. Totalmente, Julio, pero mira, lo bueno es de que ya se ha empezado también. También es cierto. En este programa, ¿no? Porque hemos hablado, refiriéndonos, por ejemplo, al sistema carcelario en el tema de adultos. Que no lo empieza importante, nunca. Exacto, lo importante que es poder cambiar y poder hacer más cárceles, Sí, poder crear así otro es. sistema más seguro para poder evitar entonces que desde ese lugar que sabemos se comete un alto porcentaje Correcto. de los delitos o se coordinan estos, pero no se hace nada más que hacer estudios, que pronunciamientos, pero acciones es lo que no se logra ver. No Y se logra entonces ahí es el punto porque no tenemos ningún cambio. Qué bueno, la verdad, es de que se va a crear este nuevo centro de reinserción, porque hay cierta esperanza de que se pueda cambiar el sistema, Julio. Porque mira, Sí. tenemos niños, adolescentes que han cometido, que han matado ya. Correcto. Y la pregunta es, bueno, ¿los vamos a dejar con que mataron y se quedaron como asesinos y ya no van a tener ningún que tipo sean de asesinos reinserción siempre? y van a salir y otra vez entonces van a ser asesinos? ¿O qué cambio, qué oportunidad se les va a dar? Sí, es como decíamos, hay algunos que ya no van a cambiar, lamentablemente, ¿no? Por eso me gusta el debate que se tiene en Colombia, un país donde el sicariato también está muy presente en jóvenes y adolescentes, que ellos allá ya están debatiendo un poquito más avanzado si los jóvenes y adolescentes, sicarios específicamente, deben de ser juzgados como adultos, porque al final de cuentas son personas que están matando a otros Exactamente. ciudadanos. Pero acá en Guatemala lo que se está viendo en este momento es apostarle fuertemente a los programas de rehabilitación, reinserción para tratar de rescatarlos y que en el tiempo que estén en la SBS, de aquí a que salgan, puedan mejorar. Pero si las condiciones sociales no están... Ese va a ser otro punto. Mira, aquí ya empezó la SBS con este nuevo centro. Sí. Ojalá que se puedan sumar entonces otras instituciones a poder entonces apuntarle a otro sistema y reforzar también este proceso que llevan los menores de edad. Por ejemplo, el Congreso. En el Congreso hace años que se ha planteado la propuesta de reformar pues el código y en este caso juzgarlos desde los 14 años ya como adultos. Exacto. Para que también las estructuras criminales no utilicen menores, aprovechándose entonces de la aprovechan de eso. inimputabilidad que tienen. Es correcto, se aprovechan de los menores. Vamos con datos, por favor. Ahí en pantalla nuestra producción los va a colocar y agradecemos por ello. Y es que, Sandy, cada vez son más los menores de edad, entre niños y adolescentes, que se encuentran en situación de conflicto con la ley penal. Esta definición viene dada de la situación que un menor de edad es inimputable, es decir, no se le puede castigar con las leyes que se utilizan para los adultos, pero quienes sí aprovechan esto son las estructuras criminales, sobre todo las maras. Sin embargo, sí pueden ser objeto de una sanción, la cual en los casos más graves puede llegar hasta una privación de libertad, llamémosle así, a cargo de la SBS por un máximo de hasta 6 años. Ahora, es importante, ¿no?, que dicha institución maneje programas y proyectos de atención a los adolescentes
en conflicto con la ley penal, particularmente estos proyectos de rehabilitación para trabajar la reinserción social. Y es increíble, fíjate, en la experiencia ya propia personal, antes, en una agencia de cooperación internacional durante 4 años, trabajamos con pandilleros y se pudo trabajar programas de rehabilitación y de reinserción. Y es increíble cómo muchos de ellos quieren tener la oportunidad de salir de eso. Y cada vez que se logra reinsertar y rehabilitar y reinsertar, quiero decir, a uno es un asesino menos que estás quitando de las calles. Pero el problema que yo he visto es que estos programas no son sostenibles, que no se da el apoyo sostenible financiero a lo largo de los años por parte del gobierno guatemalteco, hay que decirlo claramente, en toda su historia penal nueva, digamos, o contemporánea. Y lo otro, que cuando salen a la calle pues son vistos primero como traidores por el resto de compañeros pandilleros y mareros, y es difícil que les den también un trabajo y una oportunidad. Julio, la rehabilitación y reinserción es muy importante. Quisiera que fuéramos abarcando entonces en estos puntos los factores entonces que tienen que incluirse dentro de esta rehabilitación. Está bien, Sandy, claro que sí. Vamos a ver los datos, porque la rehabilitación y la reinserción social deben de ser el fin supremo y el fin último de los sistemas penitenciarios en el mundo, y por supuesto de los sistemas de menores, en este caso el que está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social. ¿Qué significa esto? Que durante el tiempo de encierro, Sandy, para el cumplimiento de la sanción se les debe atender de manera integral la parte educativa, la parte psicológica, la parte médica, entre otras cosas. Importante en este caso es el lugar donde se encuentran cumpliendo la sanción, el cual debe ser adecuado y contar con las instalaciones necesarias, velando siempre por el tema de la seguridad. También será de vital importancia que la Secretaría de Bienestar Social cuente en estos programas de reinserción, pero evite a toda costa lo que pasa el día de hoy, la mezcla entre mayores de edad con menores, porque si no, la situación tampoco funciona. Definitivamente no, Julio. De verdad es pues una buena noticia el hecho que se tomen acciones en este tema, porque sabemos la vulnerabilidad que existe también en estos centros, Julio, y eso sabemos en qué se traslada, en que son jóvenes que, imagínate, con tanto futuro por delante, pues van a seguir marcando su destino dentro del delito, dentro de las estructuras criminales, ¿no? A veces sucede que los jóvenes no es justificación, pero sí es un punto que se debe tomar en cuenta, en el sentido en el que en muchas ocasiones las oportunidades se les niegan a los jóvenes, desde pequeños, a los niños, exacto, y es una mara la que le da la oportunidad de conseguir pues por lo menos el sustento, imagínate, y qué difícil. Exactamente, entonces ahí los logran ganar y se convierten en asesinos. Vaya, qué problema. Pues bueno, ahí tiene usted este tema para que continúe con la mejor deducción usted allá en casa. Vamos y regresamos dentro de muy breve para hacer y ver las noticias de orden nacional e internacional. Por supuesto, usted siga con nosotros porque regresamos enseguida. Así es, no cambie, nosotros somos A la Medida. Bueno, bienvenidos a esta parte informativa de A la Medida. ¿Sabe usted que todavía hay esfuerzos que deben realizarse para que pueda reducirse esa tasa de analfabetismo en Guatemala? Así lo dieron a conocer el día de hoy autoridades de CONALFA. Vea la información. Aunque el índice de analfabetismo a nivel nacional es del 19.19%, aún hay 7 departamentos que registran un alto número de ciudadanos que no sabe leer ni escribir. El departamento de Quiché es el departamento con mayor índice de analfabetismo y tiene un índice del 35.49%. Seguido a eso, el departamento de Alta Verapaz, que por su extensión siempre ha estado dentro de los con mayores índices, nos arroja un 33.81%. Continuando en esa línea, vemos el departamento de Huehuetenango, que prácticamente por su geografía, prácticamente pudiéramos decir que es un país en pequeño, ¿verdad? Y su extensión demasiado grande, nos arroja un 29.45%. Totonicapán, de igual manera, nos arroja un 28.15%. Sololá, un 28.07%. Chiquimula, ¿verdad? Un 26.87%, y para solo mencionar los 7 departamentos con mayores índices, tenemos el departamento de Baja Verapaz con un 26.31%.
Para cerrar esta brecha se requiere de mayor presupuesto y un cambio de la metodología de la enseñanza debido a la pandemia, resaltaron autoridades de CONALFA. En este año se contabiliza 131,000 personas que están en proceso de alfabetización. Asimismo se coordina un censo para conocer la situación actual del analfabetismo en territorio nacional. Autoridades de finanzas públicas solicitaron al Congreso de la República la aprobación del proyecto de presupuesto para el 2022. Por cierto, este se va a presentar el 2 de septiembre. El techo presupuestario preliminar sería de 100,000 millones de quetzales para 2022. Esto se conocerá con la entrega del anteproyecto. Autoridades de finanzas pidieron su aprobación con la menor cantidad de modificaciones. El presupuesto no solo son gastos, también son ingresos, y el hecho de tener esta herramienta vigente, que es lo que queremos hacer nosotros, y pedir al Congreso que lo apruebe con la menor cantidad de cambios. El presupuesto que saca el Ministerio de Finanzas, que entregamos al Congreso, es eminentemente técnico, va muy bien consensuado, va muy bien equilibrado, van recogidas todas las necesidades de los diferentes ministerios y secretarías. Y claramente eso, si nosotros tenemos la posibilidad de contar con ese presupuesto para el otro año, pues cualquier persona va a poder ir viendo hacia dónde vamos nosotros orientando el gasto, va a poder ir viendo los riesgos fiscales, va a ir viendo nosotros la gestión por resultados. Y sabemos pues claramente que hay retos como la vacunación, que vemos que ya estamos llegando a las 4 millones de personas vacunadas. Tenemos retos también, como lo vemos ahora con los estados de calamidad, donde el Ministerio de Finanzas también está proveyendo todas las herramientas de transparencia necesarias para que los gastos queden debidamente documentados. Y en otro tipo de información, una sala de apelaciones confirmó la extradición del ciudadano panameño Luis Enrique Martinelli a la justicia estadounidense. Por cierto, Estados Unidos lo está requiriendo por el delito de lavado de dinero, así que si usted quiere la información completa, con mucho gusto aquí la tienen a la medida. El 25 de mayo de ese 2021, los jueces del Tribunal Quinto Penal resolvieron que Luis Enrique Martinelli Linares, hijo de Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, se ha entregado a Estados Unidos. La justicia estadounidense pidió a Guatemala la captura del sospechoso con fines de extradición para enfrentar un juicio por conspiración para el lavado de dinero. A principios de junio del año en curso, los abogados defensores presentaron una apelación en contra de la resolución del Tribunal Quinto. En este recurso legal insistieron que el ciudadano panameño goza del derecho de antejuicio como diputado al Parlamento Centroamericano. Los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, después de analizar el recurso de apelación, lo rechazaron y confirmaron la resolución del 25 de mayo que el ciudadano panameño Luis Enrique Martinelli Linares debe ser entregado a la justicia de Estados Unidos para enfrentar un juicio por participar en una supuesta negociación de $28 millones con la empresa brasileña Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima. Los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fueron capturados por las fuerzas de seguridad en Guatemala el 6 de julio del 2020, durante el estado de calamidad por la pandemia del COVID-19. El otro hijo del exmandatario panameño, Ricardo Alberto Martinelli Linares, espera la resolución de algunas acciones legales para que su caso se reactive en el Tribunal Tercero Penal y se discuta si es entregado o no a la justicia de Estados Unidos. En otra información, desde el 15 de agosto, que fue cuando inició el estado de calamidad y el toque de queda, la Dirección General de Aeronáutica Civil ha extendido más de 8,000 salvoconductos. Debido a la vigencia del toque de queda, de 10 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente, el director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, dio a conocer cuántos salvoconductos han sido tramitados por esa dependencia del Ministerio de Comunicaciones desde el pasado 15 de agosto. Además, confirmó que ese documento consta de todas las medidas de seguridad. El transporte aéreo, con el apoyo del señor presidente, pudiese seguir operando en el horario de toque de queda. Les comento que tenemos un total de 8,637 salvoconductos tramitados, de los cuales 125 están en proceso ya para los últimos que han requerido la población. Y esto vino a dar definitivamente una solución muy positiva para que el transporte aéreo pudiese continuar al servicio de los guatemaltecos y la reactivación económica del país. Tanto los vuelos comerciales con pasajeros como la aviación privada y también los vuelos cargueros no han sido interrumpidos
en ningún momento y seguimos operando. El funcionario indicó que el salvoconducto es un permiso especial de traslado para pasajero y piloto para poder movilizarse hacia y desde el aeropuerto en el horario restringido por el toque de queda. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero mañana la cita siempre es a las 21 horas acá por TN23. Sandy. Así es, Julio. Buenas noches. Lo esperamos noches. mañana. Que descanse. Chao.